Lecciones para la escuela sabática del tercer trimestre de 2022. En el crisol con Cristo. Lección 12 para el 17 de septiembre de 2022. Morir como una semilla. Hablando con unos griegos, Jesús les resumió el plan de salvación de este modo. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Veremos el proceso de la semilla, cómo cae en tierra, humillarse, cómo muere, morir al yo, y cómo da fruto, escuchar y obedecer. Y veremos los impedimentos para el crecimiento, la autosuficiencia y los sustitutos. Comenzaremos viendo el proceso de la semilla. En primer lugar, cae a la tierra, es decir, humillarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar? Jesús se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres y murió en la cruz. El cual, dice Pablo, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Muchas veces, el hecho de humillarme y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterme voluntariamente al crisol. Segundo paso, la semilla muere, morir al yo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio implica la muerte del animal. El sacrificio del creyente implica la muerte al yo, la muerte a nuestros pensamientos y deseos pecaminosos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué obtendremos cuando nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Obtendremos una mente renovada y un conocimiento experimental de la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo sacrificio tiene un coste, un crisol. La muerte al yo es dolorosa, pero imprescindible para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El tercer paso, da fruto, escuchar y obedecer. Habla que tu siervo escucha. En los capítulos 2 y 3 de Primera de Samuel se presentan tres casos de personas que escucharon, pero que reaccionaron de formas distintas. En primer lugar vemos a los hijos de Elí que escucharon a su padre, pero no le obedecieron. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. En segundo lugar vemos que Elí escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias.
Y un varón vino de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y al que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Y en tercer lugar vemos a Samuel, que escuchó la voz de Dios y obedeció. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Y después de que Dios le dio el mensaje a Samuel, el relato sigue diciéndonos: Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aun te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: El Señor es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarla. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra respuesta ha de ser siempre la obediencia. Pasemos a la segunda fase: impedimentos para el crecimiento. El primer impedimento es la autosuficiencia. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios nos expone a todo tipo de problemas. Así ocurrió con Eva, con terribles consecuencias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observemos cómo fue este proceso en el caso de Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl observó, evaluó y actuó. Vi, me dije, me esforcé. Saúl había recibido órdenes concretas de Dios. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti
y te enseñe lo que has de hacer. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aunque tenía estas instrucciones claras de Dios, Saúl tuvo miedo, temió. Así que dio rienda suelta a sus sentimientos y concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios. Fracasó al confiar en sí mismo. El segundo impedimento para el crecimiento son los sustitutos. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Cuando la semilla cae y muere, enfrenta diversos problemas antes de dar fruto, por ejemplo las inclemencias meteorológicas. En su aplicación espiritual, la forma en que enfrentamos esos problemas determinará nuestro fruto. La única forma segura es confiar en el plan de Dios. Pero solemos buscar otros sustitutos, la lógica humana, nuestra experiencia, la negación del problema. Al reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Al igual que a él, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino la palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. La crucifixión de éste colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podremos seguir en las huellas de Cristo. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria.